Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Hoy es día viernes, creo que 31 de octubre. Mire, ya estamos llegando a fin de año y agradecido al Señor por un día más de vida, por el descanso. Un saludo, un abrazo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Esperemos serle de mucha bendición a través de la palabra del Señor y que en este día puedan tomar de esa palabra para poder fortalecerse en Cristo. Y bueno, hermanos, agradecido al Señor. Un abrazo para mi amada esposa, para mis hijos, para mi hija. El Señor le bendiga grandemente mi hogar y a todos los hermanos que conozco, a los pastores, a los amigos, el Señor bendiga. Y bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra. Vamos a estar trazando hoy el libro de Juan, en el capítulo 5 del libro de Juan. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que el Señor nos habla por el Espíritu. Y eso espero que el Señor tome mi vida, mi mente, mi corazón. Ya le pertenece todo eso a Él y que use para su gloria, para su honra y para su alabanza. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, pidiéndote a ti, Señor, la guía. Señor, que tú nos guíes por tu palabra, que nos hagas entender, Señor, que nos hagas, Señor, saber, nos hagas saber tu voluntad, Señor, agradable y perfecta, Señor amado. Oh, Señor, estamos deseosos, Señor, de ver tu obra en nosotros y en medio de nosotros, que tú la hagas conocer, que tu Espíritu Santo nos lleve al lugar donde Él quiera, Señor, donde tú quieras, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos, a las hermanas que están oyendo. Ayuda a aquellos que están enfermos, Señor, puedan ser sanados por tu palabra. Aquellos que están en las cárceles, Señor, puedan dejar esa vida de delincuencia, Señor, y poder convertirse con todo su corazón a ti. Ayúdalos, Señor, para que puedan ganar la libertad contigo, Señor. Bendice, Señor, a aquellos matrimonios, Señor, que están pasando por situaciones, que tú puedas ser las rocas donde ellos puedan edificar su hogar, su casa, su familia. Oh Padre, bendice nuestro país, bendice, Señor, que nuestro país pueda estar en tus manos también, Señor, y puedas tú, Señor, orientarnos a un lugar donde la fe sea real. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Estamos aquí. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice, y después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese,
porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros podemos ver que después de estos había una fiesta de los judíos allí en Jerusalén. No, Jesús subió a Jerusalén y ahora hay en Jerusalén por una venta de carneros y un estanque en el cual es llamado, en lengua hebrea, es llamado Betesda, que tiene 5 pórticos. Y en estos pórticos, yacía una gran multitud de gente débil, de ciegos, cojos, secos, aguardando por el movimiento del agua. Fíjese. Entonces, aquí vemos nosotros un número grande de gente que estaba esperando la sanidad. No registra el Evangelio cuánta gente era la que estaba esperando. Y entonces Jesús subió a Jerusalén para una fiesta. No dice qué fiesta era la que estaba por celebrarse, ¿no? Entonces, cuando llega ahí a Jerusalén, Jesús, a la fuente, él ve algo terrible, patético, en la puerta de las ovejas, ¿vio? Ve algo triste. No, él se queda ahí observando, mirando. Y bueno, y es como que la omnipotencia se encuentra con la impotencia, por así decirlo, ¿no? La omnipotencia con la impotencia. El hombre era incapaz de traer esa sanidad que los enfermos necesitaban, ¿vio? Pero estaba ahí el que era todopoderoso, ¿no? Aquel hombre, Jesús, ¿no? Quien tenía una comunión con Dios y quien Dios hacía prodigios, milagros y maravillas por medio de él, por medio de Jesús. Después de que fue investido con el Espíritu Santo en el Jordán, ¿no? Él empezó su ministerio y bueno, y él quedó ahí mirando a tantos enfermos, tanta gente necesitada, vio tanta gente que sufría, tanta gente que estaba con una esperanza de poder meterse en la fuente. Y vio, y ahí estaba, y aún de toda esa gente, de cientos y cientos de gente que habían ahí, uno solo era sanado. Fíjese, ¿no? Uno solo era sanado. Entonces, él encontró todo eso, ¿no? Ese espectáculo ahí. Y el hombre incapacitado, ahora cuando se encuentra con Jesús, ese hombre es sanado, ¿no? Porque hay un cambio ahora. Hay un cambio. Alabado sea el Señor. No dice en qué momento esa fuente milagrosa fue de alguna manera un medio de sanidad para los enfermos judíos. No dice en qué tiempo se originó esa fuente. Seguramente que los historiadores deben conocer algo. Yo no lo conozco eso, pero le dice que había una fuente
¿no? En Bethesda había esa fuente que era un lugar donde, un estanque, el estanque de Bethesda, donde la gente iba una vez al año y bueno, y imagínese cuánta gente se iría de ese lugar entristecida, cuánta gente se iría de ese lugar desanimada. Pero había, porque primero estaba la esperanza y después estaba la desesperanza, porque era uno solo sanado. Imagínense, hermano. Y ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio vino a cambiar las cosas, ¿no? Vino a traer bendición para todas las personas. Entonces, se encuentra en la puerta de las ovejas, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que este hombre que estaba enfermo y es sanado, entonces podemos ver a través de esta historia que podemos dividir este capítulo en tres partes. Primero podemos ver la maravilla, lo que es maravilloso, el murmullo y el mensaje. Gloria al nombre del Señor. Y la maravilla lo podemos ver desde del capítulo 5, versículo 1 al 9. Esa es la maravilla. Gloria al nombre del Señor. Entonces, acá está el Evangelio del Hijo de Dios, ¿no? Este Evangelio trata de llamar la atención sobre la gente que necesita ayuda. El Evangelio trata de llamar la atención, ¿no? Haciendo algo que a ellos les atraiga, ¿no? Porque imagínense ¿qué es lo que necesita una persona que está enferma? Sanidad, salud, ¿no? Y entonces ahí avanza el Evangelio, hacia esa necesidad que tiene la persona, ¿no? Usted le puede dar a esa persona oro, plata, riquezas, pero esa persona no necesita eso. Ella necesita salud, necesita estar bien, poder caminar, poder andar, poder desplegarse sin sentir dolor, sin sentir eh, agonía, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vemos nosotros que Jesús, para poder ayudar a esa gente, él puso los ojos sobre un hombre. Él pone los ojos sobre este hombre paralítico. Así Jesús pone los ojos sobre los enfermos, sobre aquellos que están paralíticos, por aquellos que en aquellos no se pueden mover, especialmente por los paralíticos. Porque hubiera mirado a otra persona, ¿no? Pero él miró al paralítico, ¿no? Y también el Señor Jesús distingue no solamente al judío, no solamente al judío, sino también a todo el mundo. La bendición del Evangelio de Jesús llega a todos los hombres, no es solamente para el judío. En aquel tiempo era para el judío porque él había venido como el rey de Israel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, él sabe que él tiene, a través del Espíritu Santo, él tiene la posibilidad de sanar a las personas que están enfermos. Porque él sabe que fue dicho por el profeta Isaías. Ciertamente que las enfermedades el Señor Jesucristo la iba a sanar a través de la redención. Porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo, por su llaga hemos sido nosotros sanados. La llaga de Jesús que nos sana, eso obró en el último año de su ministerio, por así decirlo. En el último tiempo, cuando Jesús fue tomado y fue llevado al patio de los torturadores y lo llagaron, ¿no? Con látigos, ¿no? Digamos, con punta de hierro, de acero, y le hicieron una llaga terrible
En esa llaga Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, Él llevó todo eso. Pero Jesús en este momento no estaba muerto, no había muerto. No, Él todavía estaba en su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Pero Él sabía que en algún momento Él iba a poder alcanzarle a las personas la sanidad que ellos necesitaban. Pero esas personas, ellos tenían que recibir, ¿no? Por la fe, tenían que creer que Jesús había llevado sus enfermedades, que había sanado sus enfermedades y había llevado sus dolores en el madero. Esos tenían que ellos alcanzar, por medio de la fe, tenían que alcanzar la sanidad que Jesús habría obrado en la cruz del Calvario. Pero acá hay un hombre antes de la cruz, ¿no? Y justamente es un lugar donde se le daba de beber a los animales, ¿no? Esta historia se da juntamente en ese lugar, ¿no? Donde los animales tenían sed y seguramente que las personas también iban a ese lugar, personas desahuciadas, personas que vivían en la calle, iban a ese lugar para saciar su sed. Los animales iban para saciar su sed, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar se apareció Jesús y él venía hablando sobre el agua de vida, ¿no? El agua de vida eterna, ¿no? Que él lo habló eso con Nicodemo y lo habló con la mujer en el pozo de Jacob, ¿no? A Nicodemo le dijo que si no naciera del agua y del espíritu, no podía entrar en el reino de Dios. Y a la mujer le dijo, si bebieres el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que será en ti una fuente que salte para vida eterna. En las dos cosas, en los dos casos, tanto para la mente y para el corazón, él usó como sanidad el agua. Y ahora para la parálisis. Para la parálisis también se menciona o se da a entender, ¿no?, sobre la necesidad del agua, ¿no? Los recursos de sanidad no son cosas de este tiempo, ¿no? Antes había una manera de que la gente buscaba la sanidad para su cuerpo. Hoy buscan la sanidad el hombre de otra forma. Hoy el hombre depende más de los medicamentos, depende más de los analgésicos y antibióticos para alcanzar la sanidad. Es así, hoy la medicina es más confiable que la fe, ¿no? Pero nosotros somos enseñados que en aquel tiempo no había antibióticos, había analgésicos naturales, pero también estaba la palabra de vida eterna, estaba el agua, que era un medio de sanidad para las personas porque limpiaba las heridas, el agua esterilizaba de alguna manera y traía confort y traía mejora a la enfermedad que estas personas, acompañadas lógicamente con algunas plantas y bueno, y todas esas cosas que no me voy a poner a hablar de eso porque no los entiendo bien. Entonces, la gente siempre buscó la sanidad a través del misticismo también, ¿no? A través de recurrir a cosas, a prácticas que no están relacionadas con la fe y ciertamente que la sanidad es un don de Dios, ¿no? Solamente Dios puede sanar a los enfermos. Curar, los médicos pueden curar, pero sanar, el único que puede sanar a los enfermos es el Señor, es Dios mismo. Entonces fíjese que en la enfermedad ocurrió desde tiempos antiguos y también la sanidad. Y Jesús distingue, se presenta como el Redentor, no de los judíos solamente, sino de todo el mundo, porque por medio de la redención, ¿no? Somos sanos, somos libertados de nuestros dolores. Entonces, fíjese, hermanos amados,
La gente estuvo siempre buscando recuperar la salud, ¿no? Fue siempre la aspiración de los enfermos, de los que están afligidos, la aspiración de ellos es ser curado de todos los males, ¿no? Que viene. Y así pasa, hermano. Cuando nosotros tenemos un dolor en nuestro cuerpo, buscamos pronto que se vaya. Entonces, lo más pronto son las medicinas, lógicamente, a no ser que Dios haga un milagro. Entonces, los hombres aprecian el buen estado del cuerpo, que el cuerpo esté saludable. Y aprecian más eso que la salvación de sus almas. Pero el Señor Jesucristo con el Evangelio, Él está capacitado para salvar su alma y sanar su cuerpo. Las dos cosas. ¿Vio? En cambio, la medicina puede sanar su cuerpo, pero no puede salvar su alma. Fíjese, alabado sea el Señor. Entonces, nosotros ahora tenemos con Jesús, tenemos la sanidad del cuerpo y la salvación del alma. Con esa agua de vida que Él vino a traernos, que Él le ofreció al pueblo de Israel, ¿no? A beber de ese pozo, ¿no? Porque el pozo que es para salvación, para que transmite la vida eterna, es Jesús mismo. Por eso ahí, cuando la mujer estaba en el pozo de Jacob, habían dos pozos, uno que se veía y otro que no se veía. ¿No? Había dos tipos de agua, una agua que uno tomaba y volvería a tener sed, y otra agua que iba a tomar y no iba a tener sed jamás. Gloria al nombre del Señor. Y acá hay un medicamento, por así decirlo. Acá hay un sanador, ¿no? Y este sanador no solamente sana el cuerpo, ¿no? Porque Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, sino que salva el alma. El alma de la persona es salvada por medio de este médico, de este médico verdadero que es Jesucristo, el Señor. Con Jesucristo solamente usted tiene que creer con todo su corazón, ¿no? Que Él vino a sanarle. Usted sabe a sanarle, ¿no? Usted sabe que su cuerpo ya no es su cuerpo, sino que ya es de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios. Él cuida de nuestro cuerpo. Él vela por nuestro cuerpo. Eso dice ahí en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, si usted quiere leer conmigo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. No tengo la otra Biblia. A ver si lo tengo entero. No lo voy a poder leer porque la parte esta no la tengo. ¿No? En el Romanos capítulo 8, versículo 11, donde el Espíritu Santo mantiene nuestro cuerpo en salud, ¿no? Cuando nosotros somos investidos por el Espíritu Santo y vivimos en dependencia del Espíritu Santo y caminamos conforme al Espíritu, entonces el Espíritu mantiene nuestro cuerpo saludable, ¿vio? Es saludable la vida de que Él nos transmite a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermano. Entonces, Jesús no solamente que sana el cuerpo humano, sino también sana el alma del hombre, la salva, le da la vida eterna. El Señor está capacitado para eso. Y Él ha hecho provisión, ¿no? Para toda la humanidad, como nos enseña la palabra de Dios. El hombre es impotente en poder salvar su alma, ¿no? Betesda, que significa casa de misericordia, aparece aquí, en esta parte de la palabra de Dios. Y es tan apropiado el caso, aquí en Betesda, el pozo estaba en Betesda, y el hombre, este hombre, está verdaderamente con la necesidad de la misericordia de Dios. Pero hay un problema. A causa de su condición, ¿cuál era la condición del hombre? Estaba paralítico.
Es decir, que estaba impedido de ir hasta donde estaba la fuente y sumergirse, llegar ahí y meterse en la fuente, porque él estaba paralítico. Pero nosotros ya no estamos paralíticos, nosotros podemos ir a Jesús ahora, ¿no? Usted, hermano, que está enfermo, usted puede ir con la fe a Jesús, donde está Jesús, el médico, puede y creer, ¿no?, que en él está la sanidad. Porque el Señor dice, yo he llevado tus enfermedades, tus dolores, tus angustias, tus penas, ¿no? Yo las he llevado en la cruz y he padecido esas enfermedades, he sufrido esas enfermedades por ti. Entonces, fíjese, pero este hombre estaba impedido por su parálisis, pero usted no está, nosotros estábamos paralíticos de ir a Dios cuando estábamos en Adán, pero nosotros ahora estamos en Cristo. Y el lugar no puede ser para él, es decir, para este hombre en aquel tiempo. El hombre estaba ahí en la casa de la misericordia, fue a la casa de la misericordia, a la fuente de la misericordia, él fue ahí para alcanzar la salvación, pero él estaba impedido. Entonces, eso es lo que dice el hombre. Es débil para moverse, ¿no? Es débil. Y aún es débil en el misterio del ángel. El remedio está ahí, pero él mismo no puede beneficiarse de su eficacia. Entonces, fíjese que nosotros sabemos que Jesús es nuestro sanador, que es nuestro médico amado, ¿vio? Pero sin embargo estamos paralíticos. Estamos paralíticos porque, ¿qué es lo que tiene parálisis? La carne, porque todavía estamos en la carne. Parece que estamos en el espíritu, pero la enfermedad nos está mostrando a nosotros que tal vez no estemos en el espíritu, que estamos en la carne, ¿no? Y que es un aguijón de Satanás, como decía el apóstol Pablo, es un aguijón de Satanás que lo atormentaba a Pablo, ¿no? Que lo quería llevar a él a la carne, que quería que él le prestara atención a la carne, ¿no? Y le rogó al Señor 3 veces en oración, pidiéndole que quitara ese aguijón. Pero el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Vio? Sabemos que Pablo fue sanado de ese problema, ¿vio? De esa ceguera que él tenía, que no podía ver claramente, ¿vio? Pero porque él se aferró a la gracia de Dios. Pero mientras tanto, nosotros que tenemos alguna enfermedad, nosotros tenemos que ver esto como la posibilidad de ir a Dios y depender de Dios. Porque esta aguijón que le vino a Pablo, le vino a causa de su arrogancia, ¿no? De su arrogancia, porque de alguna manera era como él tenía visiones y revelaciones. Vamos a leerlo ahí creo que está en el libro de Gálatas. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Gálatas él lo explica ahí a causa de las revelaciones que me han venido, o en creo, lo voy a buscar, hermano. Sí, porque es un versículo muy hermoso que nos trae mucha claridad en muchas cosas, ¿vio? Y muchas veces nosotros no entendemos las cosas, cómo llevarlas adelante. Gloria al nombre del Señor. Ya lo voy a encontrar, hermano. No, en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, 7. Gloria al nombre del Señor. 12, 7 dice así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo
Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, sería insensato porque diría la verdad. No sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Porque la grandeza de las revelaciones no me para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, ¿vio? La grandeza de las revelaciones, es decir, que el orgullo, ¿vio? Para que no fuera orgulloso, para que no fuera jactancioso el apóstol Pablo, fíjese. Pero Dios lo estaba, no era un castigo que Dios lo estaba dando a él. Dios lo estaba cuidando a Pablo de él mismo. Dios lo estaba cuidando de él mismo, lo estaba cuidando, porque imagínense que todos tenemos debilidades, aunque estemos consagrados, aunque estemos en el ministerio, aunque formemos parte del ministerio de la iglesia, todos tenemos debilidades. Entonces Dios nos pone un aguijón en la carne muchas veces para que no nos exaltemos desmedidamente, porque nuestra debilidad es el orgullo, ¿no? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, ¿no? Desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, ¿vio? Un mensajero de Satanás que me abofeté. Dios le permitió, fíjese, al diablo que lo abofeté de esa forma. ¿De qué manera lo abofetó? Poniéndole un aguijón. Entonces él no podía exaltarse a sí mismo por las revelaciones y por lo que se le había mostrado allá en el cielo, en el tercer cielo, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Vio? Lo que no era de Dios, ese aguijón era, Dios permitió al enemigo hacerlo así. Fíjese, hay cosas que muchas veces no podemos entender con una mente humana. ¿Vio? Entonces, sabemos que Jesús es nuestro Salvador, sabemos que Él es nuestro médico, nuestro sanador, ¿vio? Pero muchas veces Dios permite por nuestro bien, porque no hay otra forma, no hay otra manera. No es una palabra que Dios me va a hablar a mí y yo voy a... Porque esa parte humana no puede ser tratada por el Espíritu porque esa parte humana no puede ser santificada, sino que uno tiene que despojarse, ¿no? Del hombre viejo con sus hechos completamente, ¿vio? Y a veces nos reservamos algo de los hechos del hombre viejo, ¿vio? De nuestra capacidad humana para de alguna manera exhibirnos a nosotros mismos. Y entonces Dios permite un aguijón en la carne, como le permitió al apóstol Pablo, que no me enaltazque sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en mi humildad. El Señor le llevaba a Pablo a ser humilde. Imagínense las revelaciones y las visiones que Dios le había mostrado al apóstol Pablo, ¿no? Y eso engrandecería a cualquier hombre. A veces Dios nos muestra algo y ya creemos que somos no más grandes que el apóstol Pablo, ¿vio? Y apenas nos mostró algo, ¿no? Entonces, el orgullo, la vanagloria, buscar que los aplausos, buscar que otros nos alaben, nos digan maestro, nos digan, bueno, con un título que nos ponga sobre todos los demás. Eso está en la carne y eso Dios no lo puede santificar, sino que eso tiene que ser despojado de nosotros por medio de la fe en la redención de Cristo. Habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos, eso lo tiene que hacer uno.
Ellos, por más que uno sea iluminado, que sean usado por el Señor, uno tiene que decir, no yo, sino Cristo vive en mí. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. La gloria sea para el Señor. Y uno tiene que caminar con un corazón humilde, ¿no? Humilde siempre, siempre. Entonces dice, ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, ¿no? Porque dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál era el poder? Lo que le fue revelado. Pero eso se perfecciona en la debilidad. En la debilidad de la carne. ¿Vio? En la debilidad de la carne. No en la debilidad del espíritu. El espíritu nunca es débil. El espíritu es poderoso. Pero la carne es débil. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, buscamos nosotros que ser engrandecidos, ser reconocidos, o buscamos que el Señor sea reconocido y engrandecido y alabado y glorificado. Ciertamente que buscamos que el Señor sea glorificado, ¿no? Y entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿No? Y usted va a ver que ahora que usted es humilde, ahora que usted más está apoyado más en su debilidad que en su revelación, que en su iluminación, usted está reposado en su debilidad, entonces el poder de Cristo es mayor. El poder de Cristo, la palabra que sale de su boca es mayor. Llega y destroza la fortaleza de Satanás en los corazones de los incrédulos y los salva y le da una fuente de agua de vida para que ellos puedan disfrutar. Alabado sea el Señor. Entonces aquí vemos nosotros en el hecho de, en Juan capítulo 5, en la casa de misericordia, ¿no? Que el hombre es débil para moverse, ¿no? Aún es débil para poder aprovechar el ministerio del ángel, porque el ministerio del ángel era mover las aguas, ¿vio? Mover las aguas, ese era el ministerio del ángel. Y no podía valerse de ese ministerio que el ángel tenía, porque estaba paralítico. El remedio estaba allí, pero él no pudo beneficiarse del remedio que estaba en la fuente de Betesda, en la casa de misericordia, porque él estaba paralítico. Alabado sea el Señor. Pero nosotros decíamos que Jesús fue a una fiesta, a la fiesta de los judíos, ¿no? Era una visita que Jesús estaba haciendo en Jerusalén. Ya dijimos que no sabemos qué fiesta era la que se estaba celebrando, ¿no? Sino que es llamada la fiesta del Señor, sino la fiesta de los judíos. No era llamada la fiesta del Señor, era llamada la fiesta de los judíos. Y eso es significativo, ¿no? Por la formalidad que veo que ellos son muy formalistas para poder celebrar su fiesta. Se presume, se cree que era la fiesta de la Pascua, ¿no? Y esto marcó el principio del segundo año de Jesús, ¿no? Y el remedio que este hombre necesitaba estaba en la casa de misericordia. Y esta casa de misericordia tenía 5 puertas, ¿no? Y esta casa de misericordia representa la ley, ¿vio? Pero no en su primera entrega, sino en su segunda entrega, porque la ley fue dada 2 veces, ¿vio? Y la ley la acompañaba la misericordia, ¿no? En que el tabernáculo, con su servicio, con su ceremonia, con sus ofrendas, con su sacerdocio, era parte de aquel pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. ¿No? Ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 20, usted puede leer. Pero sin embargo, a causa del carácter de la ley,
de la ruina del hombre, ¿no? Porque el hombre también tenía su carácter, está encerrado a la misericordia de Dios, ¿no? El hombre estaba encerrado ahí, en la misericordia de Dios. Eso es lo que el hombre puede alcanzar es la misericordia de Dios, en aquel tiempo, en el antiguo tiempo. Entonces, nosotros vemos que se llenaron de enfermos allí, buscando la misericordia de Dios por medio de este ángel, ¿no? Los portales estaban allí, las casas de misericordia tenían portales, puertas, 5 puertas, y los enfermos estaban allí afligidos, mostrándonos la actitud de los hombres a su condición y su condición, ¿no? Ahí se veía, pobres hombres, cómo sufrirían, mujeres, hombres y mujeres. Ellos no son tan malos como algunos otros podríamos decir. Están haciendo lo mejor que pueden para servirse a sí mismos de la misericordia de Dios. ¿No? Los miramos con más misericordia a los enfermos, ¿no? A los paralíticos los miramos con más misericordia. Pero hay un hombre entre los cientos que tenía algo que iba en oposición al resto. ¿Y qué era lo que él tenía en contra del resto? Que él era incapaz de hacer algo, alguna cosa para ayudarse a sí mismo, para meterse en la fuente. Todos los demás podían meterse en la fuente, alcanzar la misericordia de Dios. Pero este hombre no tenía esa posibilidad, porque él era paralítico. ¿Vio? Estaba imposibilitado de alcanzar la misericordia de Dios a causa de su pecado, porque más adelante Jesús le dijo, cuando se encontró con él en el templo, le dice, ¿recuerdas que has sido sanado de tu parálisis? Vete y no peques más para que no te ocurra algo peor. Quiere decir que el hombre estaba en esa condición por algún pecado que cometió, ¿no? Y eso habla del hombre en Adán. El hombre en Adán estaba imposibilitado de alcanzar la misericordia de Dios a través de su movimiento, a través de cualquier cosa que él podría hacer. Eso era diferente a todos los otros enfermos que estaban allí. Habían ciegos, habían tartamudos, sordos, habían personas que rengueaban, ¿no? Tal vez leprosos, ¿no? Y ellos podían moverse de alguna manera para alcanzar la misericordia o el ministerio del ángel que sacudía, que movía el agua de vez en cuando, dice. Y entonces fíjese que este hombre estuvo allí durante 38 años. Y él buscaba la sanidad. A pesar que estaba imposibilitado, él buscaba la sanidad. Él buscaba. Era inútil porque era paralítico. Tenía que meterse dentro de la fuente de Betesda, dentro de la casa de misericordia. Pero era paralítico, no podía hacerlo. Pero él estaba allí, e insistía él. Él quería ser sanado. Fíjese, él tenía una fe viva en Dios. Él tenía una confianza a pesar de que no había posibilidad. No había posibilidad porque nadie lo ayudaba a entrar en la casa de misericordia, porque si lo ayudaban tenía que entrar el primero y el que lo ayudaba quedaba postrero y el beneficio lo recibía el que primero se metía. 38 años buscando inútilmente ser sanado. Él no podía meterse en el estanque y ninguno podía venir en su ayuda. Alabado sea el Señor. Ahora, él estaba en presencia del remedio, pero aún así era impotente para obtener su beneficio. Pero, sin embargo, estaba Jesús ahí
Y al único que Jesús ve fue a este hombre. ¿Se acuerda cuando estábamos paralíticos usted y yo? ¿Se acuerda cuando conocíamos de la casa de misericordia, pero no podíamos alcanzarla? Estábamos paralíticos por el pecado que hemos heredado de nuestro Padre. Nuestro Padre nos heredó un pecado que nos hacía, que nos paralizaba para poder alcanzar la misericordia de Dios. ¿Vio? Hay muchos enfermos que tratan de alcanzar la misericordia de Dios por medio de sus movimientos, por así decirlo, por medio de que son capaces de alguna manera hacer algo, pero este hombre no. Jesús miró a este hombre. Los ojos de Dios estaban sobre este hombre. ¿Vio? Porque Jesús miró y lo vio a él. Entonces, la desesperación ahora encuentra los ojos de Jesús, ¿no? Los ojos del Salvador. Pero ahora ese hombre nos representa todo. Los ojos de Jesús están sobre todos nosotros, sobre todos los pecadores. Porque acuérdese que este hombre estaba paralítico por su pecado, ¿no? Los otros estaban enfermos, ¿no? Porque tal vez su cuerpo, ¿no? Le jugó una mala jugada, por ejemplo. Pero este hombre estaba enfermo por su pecado. Hay muchos que están enfermos, pero no por causa del pecado, sino porque el cuerpo se envejece, sino porque la alimentación no es buena, sino porque no han cuidado bien su cuerpo cuando eran jóvenes, pero no era por causa del pecado, porque este hombre sí estaba imposibilitado de poder alcanzar la misericordia de Dios por causa del pecado que él había cometido. No, fíjese. Sin embargo, miremos acá en este pasaje que él no está metido en el estanque. No estaba metido en el estanque para que Jesús pudiera sus ojos en él. De ninguna manera. El Señor Jesús es el sanador. Él habla la palabra, aleluya, ¿no? Ahí porque en Jesús también hay agua. Él es la fuente de agua de vida. En Él estaba el agua de vida. En Él estaba la sanidad también. Y no era una agua estancada, el estanque de Betesda. Él es una fuente, ¿no? Que continuamente, ¿no? Fluye agua. El agua está corriendo constantemente, ¿no? En Jesús. Entonces, Él habla la palabra de poder para que este hombre incapaz, ¿no? Para que este hombre incapaz pudiera alcanzar la misericordia de Dios. Entonces este hombre, cuando escucha la palabra, y Jesús le dice a este hombre, vamos a leerlo. Juan capítulo 5. Entonces Jesús habla con el hombre. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, alguien se lo habrá dicho, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le responde al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dios, los sanos no se ocupan de los enfermos. Dios, los sanos no se ocupa de los enfermos. Había un hombre sano ahí que se ocupó de los enfermos. Y ese hombre era Jesús. Y Jesús quiere sanarte en esta mañana. Jesús, usted busca la sanidad de su cuerpo físico y hace muy bien en hacerlo. Por medio de los medicamentos, por medio de los antibióticos, de los analgésicos, y hace bien hacerlo. Pero déjeme decirle que Jesús quiere sanarlo en su cuerpo y en su alma, ¿no? Que está enferma por causa del pecado y esa enfermedad produce muerte, quiere sanarle Jesús hoy a usted. Por eso usted está escuchando esta palabra de vida eterna,
Aleluya. ¿Vio? Entonces, fíjese que Jesús hablando con él le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. ¿Y qué hizo? Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo. Entonces nosotros vemos acá, hermanos amados, que este hombre se pone sobre sus pies, y más, lleva el lecho donde él estaba acostado, donde él estaba tendido, por muchos años. Y esto es maravilloso. La voz de Dios resonó en el corazón de este hombre, en los oídos de este hombre, por medio de un hombre, Jesucristo hombre. Hoy Dios te quiere usar a vos y me quiere usar a mí para que esa palabra, para que esa agua de vida pueda sanar a los que están enfermos. Pero no miremos solamente la enfermedad física, porque fíjese que hubieron muchos enfermos ahí físicamente, pero hay un paralítico, uno que está paralizado por causa del pecado y no puede alcanzar la misericordia, ¿no?, de Dios a través del ángel que movía el agua. Entonces, pero hubo un hombre sano que se ocupó de este hombre enfermo, le discernió que este hombre necesitaba, porque fíjese que el hombre estuvo ahí 38 años esperando la sanidad. Él creía realmente, ¿no?, en la casa de la misericordia, porque si no, no hubiera ido más. Él creía realmente que podía alcanzar la misericordia de Dios, ¿no?, para su vida, que podía alcanzar la sanidad, no solamente de su cuerpo físico, sino de su alma. Lo creía, y era de todos los enfermos que estaban allí, era el único que creyó. Era el único que creyó. Todos buscaron el beneficio cuando fueron a la fuente de Betesda, pero nadie buscaba la causa de ese beneficio, ¿no?, que era Dios mismo. Entonces fíjese, hermano, que esto es maravilloso. Simplemente el Señor quiere que le pregunte al hombre. Dios quiere satisfacer la necesidad del hombre. Y le pregunta al hombre. Y yo creo que el hombre entendió. Yo creo que él entendió lo que Jesús le quiso decir. ¿Quiere ser hecho sano? Y él respondió afirmativamente. No, aparentemente, al principio parecía que no tenía esperanza. No tengo nadie que me meta en el estanque, dice el hombre desesperadamente. No, estaba lamentando su condición. Pero ahí, en ese lugar, viene un hombre, no para meterlo en el agua, sino para hablar la palabra de poder que lo sacará fuera de la muerte. Lo va a sacar de la muerte a la vida. Aleluya. Gloria de hombre del Señor. Aleluya. Nosotros, Dios quiere usarnos como medio de salvación, no, de sanación. Pero fíjese que todos esos enfermos que estaban en la fuente de Betesda, rodeada la casa de la misericordia, estaba llena de enfermos, pero no todos creían. No todos creían. Creían de corazón, creían fuertemente, a tal punto de 38 años esperar ahí. Entonces, ahí viene Jesús con su palabra de poder para sacarlo no fuera de la parálisis solamente, sino para sacarlo fuera de la muerte, ¿no? Para que empiece a trabajar, para que empiece a ganar algo, ¿no? Él quería hacer de ese hombre un instrumento para su gloria y para su honra. Porque si Jesús nos sacó de la muerte y nos trajo a la vida, es para que nosotros le sirvamos. Trabajemos para Él.
¿no? Prediquemos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios nos salvó a nosotros, ¿no? Para alcanzar a otros, ¿no? Lo que nosotros hemos alcanzado. ¿Qué hemos alcanzado nosotros? La salvación y la vida eterna, por medio del Evangelio, por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, revelada al apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. ¿No le parece maravilloso el propósito con el cual Dios nos ha salvado a nosotros? No estamos lo suficiente agradecidos. Este hombre estaba agradecido a Dios, al Señor Jesús, por lo que él había hecho con su vida. Y él no tuvo problemas de predicar sobre Jesús. Él empezó a trabajar para el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, qué maravilloso es poder tener en claro, ¿no? Por el cual nosotros hemos sido sanados, hemos sido salvados, hemos recibido la vida eterna. Entonces, pero allí el último hombre, que es Cristo, el último Adán, no está para meterlo en el agua al hombre, sino para darle la palabra que lo iba a salvar, que lo iba a sanar. Lo sacó de la muerte, porque la parálisis esa que tenía el hombre era por causa del pecado, pero ahora él lo saca de la muerte y lo trae a la vida para que él empiece a caminar, a trabajar y a ganar almas para Cristo. Gloria. Gloria al nombre del Señor. Los hombres necesitan vida, ¿no? Para poder, de alguna manera, vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Necesitan salud, necesitan salvación, ¿no? Y para poder satisfacer al Señor. En aquel tiempo, este hombre necesitaba vida, necesitaba caminar, necesitaba trabajar para satisfacer las demandas de la ley, ¿no? Entonces, un muerto no podía poder satisfacer las demandas de la ley. No podía. Jesús vino bajo la ley. Él era ministro de la circuncisión, ¿no? Bajo el antiguo pacto, ¿no? No le puede obedecer un hombre que está enfermo, un hombre que está paralítico. Este hombre no podía obedecer ninguno de los mandamientos de la ley porque él estaba paralítico, pero él ahora tiene vida a través de la palabra del dador de la vida, a través del Hijo de Dios. Él tenía vida ahora. Y el Señor había venido para ese mismo propósito. ¿Desde dónde vino? Desde el cielo vino, para hacer vivir a los muertos, ¿vio? Para hacer vivir a los muertos, ¿no? Y hacer saltar al cojo, como el venado. Además, nosotros vemos que Cristo no ayuda a los hombres a guardar la ley. No ayuda a eso. Es una muleta para los hombres, sino que Jesús pone una nueva vida dentro de ellos. Aquella no necesita ley. Cuando Él habla, ellos le obedecen. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hay mucho para decir todavía, hermanos. Voy a mirar la hora. Me pasé. Gracias le doy al Señor por esta hora, hermano. Espero que haya sido de mucha bendición. Espero que usted esté siendo sanado, ¿no? Que usted esté siendo sanado en esta hora, hermano o hermana, de su enfermedad, ¿no? Muchos hermanos están enfermos por causa del pecado, pero Jesús vino para sanarle, para darle vida, para perdonarlo, para restaurarlo. Hay muchos que están enfermos físicamente, ¿no? Pero todavía se mueven, todavía pueden hacer algo por sí mismos. Pablo estaba enfermo, podía moverse, podía hacer cosas, ¿no? Pero el Señor le puso un aguijón, le permitió al diablo ponerle un aguijón para que no se saltase desmedidamente. Vamos a hacer una oración y le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube.
Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y por tu palabra. Amén. El Señor les bendiga, hermano.